¿Alguna vez se han preguntado si es posible asomarse al futuro? Y si les dijera que hace casi 2600 años, a un hombre le fue entregada la clave para entender toda la historia mundial, desde la antigüedad hasta nuestros días? Esto no es una invención, sino una de las profecías más enigmáticas y precisas jamás registradas. Hoy, juntos, desentrañaremos el sueño del profeta Daniel. O, para ser más precisos, el sueño del rey que Daniel logró interpretar. Y créanme, los detalles de esta interpretación les harán ver el mundo en que vivimos bajo una luz completamente nueva. Imaginen al poderoso rey de Babilonia, Nabucodonosor. Él tiene un sueño que lo perturba tanto que pierde la paz. Pero hay un problema. No puede recordar el sueño en sí. Convoca a sus sabios, magos y adivinos, planteándoles una tarea imposible. No solo interpretar el sueño, sino primero revelarle qué había soñado exactamente. Como era de esperar, nadie pudo hacerlo, y el rey, enfurecido, ordenó la ejecución de todos los sabios. Y es aquí donde entra en escena un joven cautivo judío llamado Daniel. Bien, volvamos a la sala del trono. La situación está al rojo vivo. Todos los sabios de Babilonia han fracasado en su cometido. El rey está furioso, y la orden de ejecución ya ha sido dictada. Parece que no hay esperanza para nadie, pero Daniel no se deja llevar por el pánico. En lugar de consultar las estrellas o recitar hechizos, él hace algo completamente diferente. Pide una prórroga y, junto con sus amigos, eleva una plegaria al cielo. Ruega que le sea revelado el misterio, no solo para salvar su propia vida, sino también la de todos los sabios. Y esa misma noche, le es concedida una visión. El misterio es desvelado. Imaginen la escena. Un joven prisionero está de pie ante el gobernante más poderoso del mundo. El rey lo mira con una última esperanza, mezclada con ira y desconfianza. ¿Y qué es lo que dice Daniel? No presume de su inteligencia, pronuncia las palabras clave. El misterio que el rey desea conocer no puede ser revelado por sabios, ni por astrólogos, ni por adivinos. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Con esto, Daniel establece de inmediato la fuente de la información. No es una suposición suya. Es un mensaje directo del cielo. Y así, en el profundo silencio de la sala del trono, Daniel comienza a describir lo que el rey había visto en su sueño. Pero no podía recordar. «Tú, oh rey, ¿viste?», comienza Daniel, sin la menor sombra de duda en su voz, una enorme estatua. Pueden imaginarse cómo el corazón de Nabucodonosor se le detuvo en ese instante. Está reconociendo su propio sueño. Daniel continúa, describiendo detalles que solo alguien con una revelación divina podría conocer. Esa estatua era inmensa, con un brillo extraordinario se alzaba majestuosa ante ti, y su aspecto era aterrador. Traten de pintar esta imagen en su imaginación. No era una simple obra de arte, era algo abrumador, casi con vida. Una figura humana, sí, pero compuesta de materiales distintos, completamente incompatibles entre sí. Resplandecía, pero aquel brillo no era benigno, era frío, imperioso y hasta siniestro. Su fulgor cegaba los ojos, y sus dimensiones gigantescas infundían temor. La mera visión de este coloso inspiraba un horror primitivo. Y Nabucodonosor, el poderoso rey, acostumbrado él mismo a infundir terror, de repente se sintió pequeño e indefenso ante esa visión nocturna. Daniel no solo acertó, capturó la esencia misma del sueño, esa misma sensación de angustia que había robado la paz al rey. Esta figura gigantesca, resplandeciente y aterradora, era la clave de todo el misterio. Daniel continúa, y sus palabras dibujan una imagen nítida en la mente del rey. La cabeza de esta estatua era de oro puro. ¡Oro! El metal más precioso y noble, símbolo de supremo poder, riqueza y gloria divina. En el mundo antiguo, nada proclamaba la superioridad con tanta fuerza como el oro puro. Y es aquí donde llega el momento clave.
para el que todo se había preparado. Daniel mira directamente a los ojos de Nabucodonosor y pronuncia palabras que, al mismo tiempo, exaltan al rey y lo sitúan en su justa dimensión. Le dice: Tú, oh rey, rey de reyes, tú eres esa cabeza de oro. Era una interpretación directa e inconfundible. Precisamente el imperio babilónico, con sus incalculables tesoros, sus jardines colgantes, su poderoso ejército y la autoridad absoluta del propio Nabucodonosor. Era esa reluciente corona de la estatua. Fue el primero, el más glorioso, el verdadero referente dorado para todas las potencias mundiales venideras. Pero Daniel añade inmediatamente que esa autoridad no la había recibido el rey por sí mismo, sino del Dios del cielo. Este fue el inicio de una revelación trascendental sobre la sucesión de imperios, pero la grandeza de Babilonia, al igual que el brillo del oro puro, no puede perdurar eternamente. Y aquí la profecía da un giro brusco. Daniel procede a la siguiente parte de la gigantesca estatua. Su pecho y sus brazos eran de plata. Imaginen la decepción y, quizás, incluso la ira del rey en ese instante. Acababa de ser proclamado la cabeza de oro, la cúspide de todo, y al instante le revelan que su reino no era el final de la historia. La plata es también un metal precioso y poderoso, símbolo de riqueza y fuerza. Sin embargo, en cualquier jerarquía de valor, siempre ocupa un segundo lugar después del oro. Y Daniel lo expresa sin rodeos. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo. Fue la primera punzada de la cruda realidad. Su imperio, que parecía inquebrantable y eterno, tenía sus días contados. Sería sucedido por una nueva potencia, grande, sí, pero que ya no poseería el esplendor absoluto y dorado de Babilonia. Era la predicción de un cambio de poder ineludible, de que la rueda de la historia ya había iniciado su giro inexorable. Las dos manos de plata simbolizaban la futura naturaleza dual de este nuevo imperio. Al descender por la estatua, los materiales se vuelven cada vez menos nobles, pero a la vez más resistentes y comunes. Daniel describe al rey la siguiente parte de la figura: su vientre y sus muslos, de cobre. Cobre. En la antigüedad, era el metal de los guerreros. Del cobre y su aleación, el bronce, se fabricaban armaduras, escudos y espadas. El cobre brilla, pero su resplandor es frío y agresivo, a diferencia del oro o la plata. Es el metal de las conquistas y de la vasta expansión. Y la interpretación de Daniel concuerda con esta imagen. Y un tercer reino, de bronce, que dominará sobre toda la tierra. Presten atención a la magnitud. Si del segundo reino se decía que era inferior a Babilonia, del tercero se afirma que su poder se extenderá mucho más. Abarcará todo el mundo conocido de aquel entonces. Es una profecía de una nueva era, una era de conquistas vertiginosas y dominación global. El poder ya no se mediría solo por tesoros, como el de Babilonia, sino también por los vastos territorios que el nuevo imperio de bronce pudiera someter. La historia se preparaba para el surgimiento de una fuerza cuyo ejército, como legiones de bronce, recorrería el mundo entero. Ahora nos acercamos a la parte más poderosa e imponente de la estatua. Daniel describe las piernas del coloso, y aquí no queda ni rastro del brillo de los metales preciosos. El cuarto reino será fuerte como el hierro. El hierro no es un metal noble, no brilla como el oro. Su valor no radica en su belleza, sino en su inquebrantable fortaleza. El hierro es el metal de la guerra en su expresión más brutal. Es el material que rompe, tritura y somete todo a su paso. Y Daniel utiliza precisamente esas palabras para describir la naturaleza de este futuro imperio. Porque como el hierro que rompe y desmenuza todo, así también este reino, semejante al hierro que todo lo destruye, lo desmenuzará y aplastará. Es la descripción de una máquina de guerra absoluta, un reino que no conocerá compromisos. Su poder no se basará en la riqueza o la cultura, sino en la fuerza bruta. Gobernará con mano de hierro,
imponiendo su orden a través de la conquista y la opresión. Es la profecía del más implacable y duradero de todos los imperios humanos, cuyo legado, como la resistencia del hierro, se sentirá por siglos. Pero ahora, amigos, llegamos a lo más importante. Esto es lo que nos concierne directamente en nuestro presente. Hemos descendido hasta la base de la estatua, hasta sus pies. Y es aquí donde la profecía nos depara la mayor sorpresa. Daniel le dice al rey: en cuanto a que viste los pies y los dedos, en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Meditemos sobre esta imagen. Los pies, la base de esta gigantesca efigie, no están hechos de un material uniforme, sino de una mezcla. El hierro, símbolo de un poderío inquebrantable, de la dictadura, de la fuerza militar, y el barro, un material frágil y quebradizo, símbolo de la debilidad, de la democracia, del pueblo llano. Esta es una imagen que describe a la perfección el mundo tras la caída del gran imperio de hierro. Es una era en la que ya no existe una única superpotencia dominante, sino una multitud de estados. Unos son fuertes, otros débiles. Unos intentan gobernar por la fuerza, mientras que otros se apoyan en la voluntad popular. Es un mundo de alianzas y conflictos constantes, donde el poder y la fragilidad coexisten. Esta es precisamente la realidad política en la que el mundo ha estado viviendo durante muchos siglos. Daniel no solo se limita a constatar una división, sino que profundiza en los detalles y nos ofrece una descripción asombrosamente precisa de la vida política de esta última era. Dice así: y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Acaso no es una brillante descripción de nuestro mundo actual? Observen las naciones y alianzas contemporáneas. Algunas de ellas poseen un inmenso poder militar y económico, cual hierro. Otras, en cambio, son débiles y vulnerables, como el barro, y su destino a menudo depende de actores más poderosos. Las alianzas internacionales pueden parecer sólidas, pero en su interior siempre existen fricciones y desacuerdos que las vuelven intrínsecamente frágiles. La fuerza y la debilidad se entrelazan sin cesar. Un Estado poderoso puede enfrentarse repentinamente a una crisis interna, mientras que una nación aparentemente pequeña puede demostrar una resiliencia increíble. Esta tensión constante entre el hierro y el barro es una característica fundamental del mundo que emergió de las ruinas del último gran imperio. Y de esto somos testigos cada día. Pero la profecía va aún más allá. Explica por qué esta mezcla de hierro y arcilla jamás logrará formar una verdadera unidad. Daniel dice: y así como viste el hierro mezclado con la arcilla de alfarero, así también se mezclarán por medio de simiente humana, pero no se unirán el uno al otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. La expresión «se mezclarán por medio de simiente humana» es una clara alusión a los intentos de unificar naciones divididas mediante matrimonios dinásticos, alianzas políticas y tratados. Recordemos la historia de Europa. Durante siglos, reyes y emperadores casaron a sus hijos para fortalecer alianzas y forjar imperios unificados. Más tarde, hubo intentos de unión a través de bloques políticos y económicos. Pero, ¿a qué condujo todo esto? A treguas temporales, invariablemente seguidas de nuevas guerras y conflictos. La profecía afirma que todos estos intentos están condenados al fracaso. Las diferencias fundamentales entre pueblos, culturas y sistemas de gobierno, entre el hierro y la arcilla, son tan profundas que es imposible forjar con ellos una aleación sólida y monolítica. Pueden coexistir, incluso lado a lado, pero jamás llegarán a ser una unidad verdadera. Esta es una ley que rige a lo largo de toda esta era histórica. Y así, justo cuando Daniel termina de describir la última y fragmentada fase del poder humano, el sueño alcanza su dramático clímax. Algo completamente inesperado sucede. Lo estuviste observando hasta que una piedra se desprendió de la montaña, no por manos humanas, golpeó la estatua en sus pies de hierro y barro, y los hizo pedazos.
Deténganse un momento e imaginen la escena. No es un hombre quien lanza esta piedra. Tampoco un ejército la proyecta con una catapulta. Se desprende de la montaña por sí sola, sin intervención de manos humanas. Este es un detalle crucial. Significa que el evento venidero no será de naturaleza humana, sino divina. Es una intervención sobrenatural en el curso de la historia. Y fíjense bien en el objetivo. La piedra no golpea la cabeza de oro o el pecho de plata. Está dirigida con precisión a la base, a los frágiles pies de hierro y barro. Golpea justamente la era de reinos divididos en la que vivimos hoy. Es un golpe demoledor a todo el sistema de gobierno humano, en su fase final, la más vulnerable. El impacto de esta misteriosa piedra no fue meramente devastador. Fue total e instantáneo. Daniel lo describe así. Entonces el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro fueron desmenuzados a un tiempo y hechos como el tamo de las eras en verano. Reflexionen sobre esto. El golpe impactó en los pies, pero toda la estatua se desmoronó por completo. Esto significa que la piedra no solo destruye el orden mundial actual, sino que aniquila todo el legado de los imperios humanos, todo el sistema de poder construido por el hombre, desde el mismísimo Babilonia. El oro, la plata, el bronce, el hierro. Todos estos símbolos del poder y la soberbia humana se convierten en polvo en un instante. Es un reinicio total y definitivo de la historia del gobierno humano. Nada quedó. Ni una sola parte de esa estructura gigantesca e imponente sobrevivió. Esto no es una reforma. No es un cambio de un poder por otro. Es el fin absoluto de todo el sistema que el ídolo simbolizaba. Pues bien, ¿qué ocurre después de esta aniquilación total? ¿A dónde va a parar todo ese polvo imperial? Daniel nos da una respuesta clara y definitiva. Y el viento se los llevó, y de ellos no quedó rastro. Esta imagen es increíblemente poderosa. El viento se los llevó. Esto significa que de toda la historia de los reinos humanos, de sus guerras, leyes, logros y crueldad, no quedará ni un solo recuerdo. Simplemente desaparecerán, como si nunca hubieran existido. Imaginemos una era de verano. Es el lugar donde se trilla el grano. La paja ligera y el polvo fino se elevan en el aire y son dispersados por el viento sin dejar huella. Tal será el destino de todo el sistema que representaba la estatua. No es solo una derrota, es el olvido absoluto. La profecía dice que llegará un momento en que todo lo que la humanidad ha construido durante miles de años en su intento de gobernarse a sí misma, desde Babilonia hasta nuestros días, será borrado de la faz de la tierra tan completamente que no quedará ni la más mínima huella. Es el punto final en la historia del poder humano. Pero la piedra que causó esa destrucción no desapareció. Su misión no era solo aniquilar. Daniel concluye la descripción del sueño con la imagen más sorprendente. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Imaginen este contraste. La inmensa y brillante estatua, obra humana y símbolo de soberbia y poder, se reduce a la nada, a polvo que el viento se lleva. Y la piedra, de origen no humano, llegada de fuera, no se limita a ocupar su lugar, sino que crece hasta alcanzar proporciones asombrosas. Se convierte en una montaña. En la simbología antigua, una montaña es la representación de un reino eterno e inquebrantable. Y esta montaña, reino, no se limita a existir en algún lugar, lo llena todo, abarcando cada rincón. Es la imagen de un nuevo orden mundial que viene a reemplazar todos los imperios humanos y que por completo, sin dejar el menor rastro, ocupa toda la tierra. Con esto, la descripción del sueño concluye, dejando al rey y a nosotros ante la pregunta esencial. ¿Qué significa todo esto? Ahora llega el momento clave, el descifrado. Daniel ya nos explicó que la cabeza de oro representaba el imperio babilónico. Pero, ¿qué sucedió después? Simplemente veamos qué nos dice la historia.
La profecía se cumplió con una precisión asombrosa. En el año 539 a.C., Babilonia cayó. El gran imperio fue conquistado prácticamente sin resistencia. ¿Y quién tomó su lugar? El reino unificado de medos y persas, liderado por el rey Ciro, el imperio medo-persa. Recuerden la imagen del sueño: el pecho y los brazos de plata. 2 brazos, 2 pueblos, los medos y los persas, unidos en un solo reino. La plata, tal como se había predicho, fue el metal principal de su economía. De hecho, introdujeron un sistema monetario basado en la plata. Y aunque su imperio fue vasto, los historiadores señalan que no igualaba a Babilonia en esplendor y poder centralizado, así como la plata es inferior al oro. La primera fase de la predicción se cumplió al 100%. La rueda de la historia giró, y en lugar del oro, llegó la plata. Avancemos en la línea temporal. El imperio medo-persa parecía invencible, pero la profecía ya había vaticinado su caída. Al reino de plata le sucedería uno de bronce, el cual dominaría toda la tierra. Y una vez más, la historia corroboró cada palabra. En la escena mundial irrumpe un joven y genial estratega, Alejandro Magno. Su imperio griego o helenístico barrió el mundo como un relámpago. Guerreros griegos, ataviados con armaduras y cascos de bronce, una aleación de cobre, aplastaron al ejército persa. En un tiempo asombrosamente corto, Alejandro conquistó prácticamente todo el mundo conocido entonces, desde Grecia hasta la India. Su imperio se convirtió en la primera potencia verdaderamente global, tal como se había dicho. Dominaría toda la tierra. La era de bronce, una época de expansión fulgurante como un golpe de espada y de cultura helenística, reemplazó a la de plata, y la profecía de Daniel volvió a demostrar su increíble precisión. Pero ni siquiera el reino de bronce de Alejandro Magno fue eterno. Tras su muerte, el imperio se desintegró rápidamente, se debilitó, y finalmente fue absorbido por la fuerza más temible del mundo antiguo. Y es entonces cuando entra en escena el Imperio Romano. Recordemos la descripción del sueño: las piernas de hierro que todo lo rompen y pulverizan. Ninguna otra descripción encaja mejor con Roma. Las legiones romanas, armadas con espadas y lanzas de hierro, gobernaban con una disciplina férrea. No solo vencían, aplastaban, arrasaban naciones enteras e imponían su propio orden, la Pax Romana. La paz romana, fundado en una fuerza militar absoluta. El imperio romano se convirtió en sinónimo de poder inquebrantable y de un dominio despiadado. Perduró más que todos los imperios anteriores, y dejó un legado de leyes, caminos y lenguas que perdura hasta nuestros días. El reino de hierro, tal como se había profetizado, sucedió al de bronce, y cumplió a la perfección su rol histórico. ¿Y qué pasó después de Roma? ¿Qué le sucedió a ese poderoso imperio de hierro? La historia nos da una respuesta clara. No fue conquistado por una única superpotencia sucesora. El imperio romano se debilitó desde dentro, y bajo la presión de las tribus bárbaras, se fragmentó en numerosos reinos independientes. Fue precisamente en su antiguo territorio donde surgieron los estados que hoy conocemos como países de Europa: Italia, Francia, España, Alemania, Gran Bretaña y otros. Y así, volvemos a la profecía de los pies de hierro y barro, la del reino dividido. Es una descripción perfecta del mundo post-imperial. El poder de hierro unificado desapareció, y en su lugar surgió un mosaico de naciones fuertes y débiles. Heredaron parte del legado romano, ese mismo hierro materializado en leyes y organización militar, pero lo mezclaron con su propia cultura y vulnerabilidad: el barro. Desde la caída de Roma hasta nuestros días, el mundo vive precisamente en esta era, la era de los reinos divididos. Comprobemos de nuevo la exactitud de la profecía. Se dijo que estos reinos divididos se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán. Toda la historia de Europa, tras la caída de Roma, puede resumirse precisamente con esta frase:
innumerables intentos de unificación, matrimonios dinásticos, donde las princesas eran casadas para sellar alianzas, guerras lideradas por gobernantes ambiciosos como Carlomagno, Napoleón o Hitler, en su afán por recrear un imperio unificado. Más tarde, la creación de uniones políticas y económicas, como la Unión Europea. Pero ¿cuál fue el resultado? Ninguno de estos intentos logró establecer un imperio duradero y monolítico, similar al de Roma. Siempre surgieron contradicciones internas, diferencias culturales, intereses nacionales. Esa misma arcilla que impidió la fusión con el hierro. La profecía, formulada 1000 años antes de estos acontecimientos, describió con exactitud el gran drama político de la historia europea y mundial. 实际上，这是织物自身发出的一个非常明确的求救信号，而它呼唤的正是那唯一一种却至关重要的元素。想象一下，一栋大房子正在入伙，如土地建造，砖块和工人都在钢，一切都按计划顺利进行着。可是突然，到了最顶层、最远的那间房间，水泥却用完了，结果会怎样呢？墙体无法保持结构，会直接垮塌。您的番茄也正经历着同样的情况，锅石就是正在建造的房子，而将细胞粘合在一起的水泥就是钙。没错，关键就在于钙，它负责维持细胞壁的强度和弹性。当钙元素充足时，果实会生长得饱满、结实又健康。但一旦钙质不足，最先受损的就是那些距离最远的细胞。它们在哪里呢？没错，就在果实的最顶端，也就是原来开花的地方。它们的细胞壁变得脆弱，开始瓦解，组织也随之闭死。您看到的黑斑就是这么来的。这可不是什么真菌侵蚀了您的番茄，而是它因为缺少建筑材料，从内部瓦解了。Nasha, esta profecía, formulada hace casi 2600 años, asombra por su exactitud. Recapitulemos. La cabeza de oro, Babilonia. Así es. El pecho de plata, Medo-Persia. Correcto. El vientre de bronce, Grecia de Alejandro Magno. Sí. Las piernas de hierro, el Imperio Romano. Confirmado. Los pies de hierro y barro, las naciones divididas de Europa y del mundo tras la caída de Roma. Y eso también se ha cumplido. Cada imperio sucedió al anterior, exactamente en el orden revelado en el sueño. Cada metal describía con exactitud el carácter y las características clave de su reino. No es una profecía ambigua que se pueda interpretar a capricho. Es una hoja de ruta clara, secuencial y verificable históricamente de la historia mundial. Y si las primeras 5 partes de esta profecía se han cumplido con una exactitud del 100%, surge una pregunta lógica y un tanto inquietante. ¿Qué hay de la última parte? ¿Qué hay de la piedra que lo destruye todo? Y ahora, unamos todas las piezas del rompecabezas, porque lo que van a descubrir les van a impactar de verdad. El sueño que tuvo el rey, y que Daniel interpretó, no es solo una historia de imperios antiguos. Es una cronología clara de la evolución del poder humano. Compruébenlo ustedes mismos. Babilonia cayó. Medo-Persia cayó. Grecia cayó. La poderosa Roma cayó y se fragmentó en pedazos. Todo lo que Daniel predijo se cumplió con una precisión asombrosa. Nosotros vivimos hoy en la época de los pies. Una era de potencias divididas, pero que intentan unirse, de alianzas frágiles y conflictos constantes. Pero el punto clave, y aquí viene lo más impactante, es la piedra. La profecía dice que la próxima superpotencia no será un imperio humano. La piedra, que se desprendió sin la ayuda de manos, simboliza algo divino, no creado por el hombre. Es el reino de Dios que, según la profecía, un día pondrá fin a todos los sistemas de gobierno humanos y establecerá un orden eterno. Así que este antiguo sueño no solo describe el pasado, sino que también apunta directamente al futuro.
revelando que la historia de los imperios humanos tiene un final. Y este final no es la creación de una nueva y aún más poderosa autoridad humana, sino algo completamente diferente. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Una antigua profecía que, con una precisión asombrosa, describió el ascenso y la caída de los 4 imperios más grandes de la historia. Y además predijo la situación política en la que el mundo se ha encontrado durante muchos siglos. Esto invita a la reflexión, ¿verdad? Gracias por haber llegado hasta el final. Si esta temática les ha parecido interesante, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos análisis sobre misterios antiguos. Y a ustedes, ¿qué les parece que simbolizan los pies de hierro y barro en nuestra época? ¿Qué alianzas o conflictos modernos les vienen a la mente? Dejen sus ideas en los comentarios. Me encantará leerlas y discutirlas.